Bienvenidos a un programa más de Noches de Café con Arturo Alcántara a través de Change TV. Querida comunidad Actitud, comunidad de Change TV, hoy me siento feliz porque estoy a punto de presentarte a un gran ser humano profesional en su rama, en su área. Déjame presentarte, él es licenciado en Derecho por la Universidad del Distrito Federal, con especialidad en Derecho de la Familia y maestrías en Derecho Civil, así como en Psicología Jurídica y Forense por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con alta especialidad en Neuropsicología y doctorado en Neurociencias. Y bueno, la verdad es que puedo seguir hablándote de toda su carrera profesional, que es sumamente extensa. Nada más concluyo, yo prefiero que lo haga aquí el querido doctor José Ramón Calvo, y para esto te lo presento. Bienvenido, mi querido doctor. Gracias, Arturo, un verdadero privilegio tener la oportunidad de compartir en este espacio y bueno, de platicar un poquito del tema que tanto nos apasiona y de hacerlo extensivo a toda la comunidad que en esta ocasión nos está acompañando. Perfectísimo, no, al contrario, el honor es todo mío de tener en presencia a un gran maestro doctor como usted. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, pues me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de tu carrera profesional. Yo ya te presenté con nada más, mira, así por encimita, porque ambos sabemos que tu carrera profesional es extensa y muy profunda, ¿no? Te has metido a investigaciones, te has metido a bastantes cursos, tienes doctorados, posgrados. ¿Cómo fue que nació todo este grandioso ser humano que eres, mi estimado José? Muchas gracias por la connotación. Mira, realmente mi primera formación académica es como licenciado en Derecho, como abogado. Y realmente cuando hablamos de una temática como la neurociencia pensamos y hacemos una referencia inmediata a la medicina, sí, que es lo que normalmente se suele identificar de forma inmediata al escuchar Que si no me equivoco, la neurociencia viene a tocar esta parte del sistema, del estudio de la ciencia del sistema nervioso. Es correcto. Y volviendo a ese punto, si bien es cierto que tiene una inminente y directa relación con la medicina, ya que la neurociencia se aboca al estudio del sistema nervioso y por tanto al estudio de la base biológica de la conducta, es por ello que tiene una relación con otras disciplinas científicas que van desde las áreas clínicas de la salud hasta las ciencias sociales como la sociología, la antropología o el derecho. Posteriormente, pues bueno, en mi preparación como psicólogo, de ahí el continuar la preparación en neuropsicología. La neuropsicología es una especialidad intermedia entre la psicología y la neurología, que está abocada fundamentalmente al estudio y a los procesos de rehabilitación de personas que han sufrido algún tipo de lesión cerebral, como puede ser un accidente cerebrovascular o un traumatismo craneoencefálico o alguna enfermedad neurodegenerativa como lo es la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson o incluso trastornos de neurodesarrollo en niños y adolescentes. Entonces, mucha gente a veces me pregunta ¿en qué momento brincaste de ser un abogado a abogarte a esto? No, yo creo que la relación siempre ha estado estrecha. En muchos otros países del mundo ya se habla de esta sinergia entre diversas disciplinas y México no es la excepción. Hoy tenemos a profesionales que trabajan de manera conjunta en todo este proceso de aprendizaje, porque al final del camino todo se traduce en conducta, y ello tiene repercusión en el ámbito social y qué decir del aspecto jurídico, ¿no? Una conducta que debe ser sancionada por la ley cuando hablamos de cuestiones de naturaleza en la comisión de delitos, pero también en otros ámbitos. Señalo meramente como ejemplo el derecho de familia, cuando hablamos de guarda y custodia de menores, cuando hablamos de patria potestad, pues el derecho no puede ser ajeno. Un referente, lo cito muy rápido, es el que nos da el Poder Judicial en los Estados Unidos, en donde ellos ya hablan del neuroderecho. Y no es sino la integración de la neurociencia a los procesos judiciales, en donde los jueces tengan el conocimiento para poder allegarse de los medios necesarios
y con ello emitir dictámenes y sentencias mucho más objetivas a una teoría humanista, una teoría del derecho, de lo que se denomina el derecho natural, algo objetivo. Maravilloso, mi estimado José, doctor José Ramón Calvo. Y bueno, yo me gustaría preguntarle, ¿usted ve correcto que ya ahora a casi todo le llaman neuro? Ya está, creo que hay el neurosuadero. Mira, parece broma, pero es una realidad. Estamos en una época del neurotodo. En relación a eso, en alguna ocasión me tocó ver una publicación en Facebook en el que aparecía neurotarot. Ahora, ¿verdad? Parece chiste, parece una broma. Sin embargo, han utilizado esta terminología como si se tratase de una moda, como si se tratase de algo que recién surge, cuando en realidad el estudio de la neurociencia pues data ya de muchas décadas atrás. Tenemos referentes históricos muy importantes. Entonces, dada su enfoque al estudio del sistema nervioso, pues esto es algo que no surgió de la nada, ¿no? De pronto, de forma espontánea, pero sí es verdad que en el mercado, y me refiero al mercado porque venden infinidad de alternativas en el que te ponen el término neuro, pero que en realidad no guardan una relación con la neurociencia, ¿no? La neurociencia es una disciplina científica y este tipo de actividades o dinámicas que se venden con ese prefijo, pues en realidad no están abocadas. Ok, bien, doctor, me encantaría ya que en un momento vayamos profundizando en el tema por el cual está aquí, que es la prosperidad emocional para toda la comunidad Artitud, la comunidad de Change TV que nos ve a través de pues este increíble espacio. Y antes de eso también me gustaría hacer referencia que en julio de 2019 usted recibe el doctorado honoris causa por la Cámara de Diputados por su favor en el ámbito de las neurociencias. Usted además es conferencista y divulgador de las neurociencias. Entonces, precisamente el día de hoy, querida comunidad Change TV, nos acompaña un gran neurocientífico que sabe del tema, se ha preparado, lo vive todos los días y que no nada más habla por hablar. Él sí sabe lo que dice. Mi estimado doctor, vamos a presentar algunas fotos por aquí de cuando le hacen entrega de este honoris causa, que pues muy bien merecido lo tiene. Ok, listo, mi estimado doctor. ¿Cómo se siente usted de ser de esta manera reconocido? Bueno, realmente yo recibo con mucha gratitud el reconocimiento, de corazón lo recibo. Sin embargo, creo que hay muchos profesionales que han aportado de manera muy significativa al estudio científico de esta disciplina y vaya, creo que fue un reconocimiento inmerecido. Yo lo recibí de manera muy gustosa, sin embargo creo que implica un compromiso y una responsabilidad de continuar con una preparación y poder aportar pues finalmente ese granito de arena en pro de la sociedad. Muchas veces hablar de esta temática desde un contexto de la literatura científica, en un libro o en algún referente, suena muy interesante y puede ser atractivo, pero aquí el contexto realmente eficaz, objetivo, es cómo aplicarlo en el día a día, en lo que se traduce como conducta en todos como seres humanos. Los términos a veces pueden parecer complejos y lo que la gente realmente busca es muy bien, pero ahora cómo lo aplico en el ámbito de mi día a día, ¿no? En mi vida personal. Maravilloso, doctor. Y ya como último dato, para que sepan la calidad de persona que nos acompaña el día de hoy, actualmente funge como presidente ejecutivo en el Consejo Nacional de Neurociencias. ¿Me puedo platicar ahí cuál es su funcionamiento? Claro que sí. Bueno, el Consejo Mexicano de Neurociencias surge precisamente como una agrupación, como un órgano colegiado en el que pudiesen integrarse un conjunto de expertos en diversas disciplinas que, como lo comentaba al inicio, desde la vinculación directa con la medicina y sus especialidades como lo es la neurología, la neurocirugía, la psiquiatría, la inmunoendocrinología y algunas otras que están vinculadas de forma directa al estudio del sistema nervioso, pero también expertos de otras áreas como la psicología, la neuropsicología,
y las del área social, como la sociología, la antropología social y por supuesto el derecho. Este último soy muy insistente en razón de que pues es el derecho quien se encarga de determinar la norma y regular la conducta del hombre en sociedad. De ahí la necesidad de entender de dónde surge todo ese contexto que una vez más reitero que se traduce en conducta. Muy bien, y hablando de surgimiento, antes de irnos a la pausa, ¿cómo nace su pasión por las neurociencias, mi estimado José? Pues mira, yo podría decir, es una pregunta interesante que me han formulado en algunas ocasiones. Creo que nace justamente en mi preparación y en mi primera formación como abogado, al ver la necesidad de que se tenía que entender un poquito el funcionamiento del cerebro humano para así comprender la conducta y no verlo desde una teoría meramente filosófica, sino poderlo encuadrar a un contexto de lo que realmente sucede de la puerta hacia afuera y no nada más considerarlo en un marco que puede ser muy interesante, pero que puede resultar inaplicable o ineficaz al momento de llevarlo a la práctica. Creo que el sistema judicial requiere ya también una actualización importante en ese rubro. ¿Causó alguna emoción en usted el hecho de adaptarse a la neurociencia? Bueno, hablar de una emoción pues sería realmente señalar algo muy poco significativo. En realidad fueron y han sido demasiadas emociones las que han transcurrido en todo este contexto. Pero siguen siendo, pero cada día es un nuevo comienzo para continuar una preparación y esto invariablemente es de toda la vida. Maravilloso, y precisamente hablando de emociones es el tema que vamos a tratar a continuación. Regresamos de estos cortes. Change TV. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra de la Torre del programa Codificando, del mundo de la imagen pública. ¿Sabías tú que el cuerpo habla más que 100 palabras? De eso y más les voy a hablar. Muchas veces con el código de vestimenta nos podemos influir, para bien o para mal. Muchos tips les voy a dar en el programa Codificando, los lunes de 5 a 6 de la tarde por Change TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Y el día de hoy yo quiero hablarte de un tema muy importante y es el tema de los miedos. Los miedos normalmente estamos acostumbrados a que la gente o allá afuera nos digan que hagamos las cosas sin temor. Esto es algo que puede estar causando muchas limitantes en nuestra vida porque el temor, los miedos tienen un porqué. Nos mantienen en un movimiento constante y tienen una función que trabaja de manera positiva para nosotros. Entonces, nuestra mente debe estar enfocada en que los miedos trabajen para nosotros y nosotros no para ellos. Para esto, bueno, necesitamos liberar la mente de nueva cuenta de todas esas cosas que están generando obstáculos y conectar verdaderamente con la estrategia para poder utilizarlos a nuestro favor. En mi programa Pax Sarga, Liberando Mentes, vamos a hablar de manera mucho más profunda qué estrategias, qué mecanismos, qué situaciones son las que yo he vivido y las he llevado a tal manera para generar fórmulas en las cuales yo he podido manejar los miedos a mi favor. Y bueno, me gustaría decirte que todo tiene que ver con la atención. Cuando nuestra atención está enfocada en todo lo malo que puede pasar en alguna circunstancia, pues obviamente el miedo va a acrecentar, va a ser mucho más grande y nos va a limitar. Pero cuando nuestra atención está dirigida a todo lo bueno que puede pasar enfrentando una situación aún con miedo, la cosa se resulta muy distinta. Entonces, de nueva cuenta, en mi programa Pax Sarga, Liberando Mentes, te voy a ayudar a que conectes con todas estas estrategias, todos estos mecanismos para que utilices el miedo a tu favor. De nueva cuenta, bueno, te espero este próximo lunes 6 de enero de 1 de la tarde a 2 de la tarde para que podamos estar hablando de manera mucho más profunda y más directa de lo que se tratarían todos estos temas, incluidos el miedo. Mi nombre es Omar Francisco Pax Sarga del programa Liberando Mentes y te deseo un muy feliz año.
Y estamos de regreso en tu programa favorito, Noches de Café con Arturo Alcántara. Recuerda seguirnos todos los jueves a las 7 de la noche a través de Change TV. Y bueno, te recuerdo el tema de hoy es prosperidad emocional de acuerdo a la neurociencia. Y para eso está nuestro experto, doctor en neurociencias. Él es José Ramón Calvo. Regresamos contigo. Vamos a comenzar a hablar acerca de las emociones. Mira, por ahí la mayoría de la gente, pues tú bien lo sabes, sufre en este aspecto emocional. Y no sé qué tan bueno sea, pero se apalanca de muchas pseudociencias o neurociencias o de muchos factores para superar estos traumas emocionales, estas afectaciones. Me encantaría saber desde tu perspectiva cómo poder ayudar a las personas a través de la neurociencia. Claro, y acabas de hacer mención de algo importante que bueno, hay que tomar mucho en consideración en el contexto social actualmente. Mencionaste las pseudociencias y es que efectivamente existen una serie de ofrecimientos que se hacen, una serie de dinámicas, de alternativas que en realidad no tienen o no se ha demostrado que tengan una eficacia científica o que no han seguido el procedimiento científicamente de manera internacional determinado. Por tanto, no existe una evidencia de la eficacia de estas alternativas. La neurociencia como tal, como lo mencionábamos, es una disciplina científica abocada al estudio del sistema nervioso, pero a distinción de la medicina, me refiero propiamente a la neurología, con el que se relaciona mucho el término. La neurología ve el contexto patológico del cerebro, porque las enfermedades, la neurociencia también lo hace y coadyuva en ese ámbito de la medicina, pero también hace un estudio del cerebro en una condición no patológica. No me gusta utilizar en lo personal el término normal, porque es un término a veces muy ambiguo, pero podríamos decir que la neurociencia lo hace en el estudio tanto del sistema nervioso en su estado patológico y no patológico. Cuando hablamos de emociones, muchas veces nos pareciera ser un tema incluso hasta metafísico, ¿no? Algo que es completamente no tangible y que no tiene mucha relevancia en nuestras vidas, en el experimentar de cada día. Y pues nada más equivocado que eso. Creo que hasta la fecha seguimos manteniendo un criterio, diría yo, seguimos siendo hijos de Descartes, cuando en el siglo XVII René Descartes, pues un científico de la época, de hecho él era matemático, propuso el método científico, que actualmente también es una gran referencia, pero habló mucho del rubro y del aspecto de las emociones, y Descartes decía, lo único de lo que te puedes confiar es de la mente racional. Primero pienso, luego existo. De tal manera que dejaba las emociones en un segundo plano, la parte blanda del ser humano, como si no tuviese importancia. Estudios posteriores que datan del siglo XIX, pues bueno, ya empezamos a tener aparición de personajes muy importantes que comienzan a andar en ese rubro, como William James, connotado, o un psicólogo muy connotado, el padre de la psicología norteamericana, en donde comienza a hacer aportaciones de manera muy profundas, pero todavía seguían existiendo algunos aspectos no muy claros. Ya a la fecha existe ya un mayor consenso y hay aportaciones muy importantes. Una de ellas es la del médico portugués Antonio Damasio, quien a través de una serie de investigaciones en una que se denominó marcador somático, pues ya nos da una referencia más clara de lo que las emociones son, ya bajo una conceptualización, porque de pronto en la literatura, incluso científica, nos encontramos con cierta confusión y de pronto hablamos de emociones y de sentimientos como si se tratase lo mismo cuando en realidad no lo es así. ¿Podemos hacer esta distinción entre emoción y sentimiento? Lo primero que hay que considerar es que las emociones son reacciones bioquímicas del cerebro. Las emociones, en una clasificación consensuada de manera muy general en todo el mundo, pues hablamos básicamente de 6. La alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, la sorpresa y el asco.
Estas son las 6 emociones básicas y de ellas se derivan, digamos, una subclasificación que son las que muchas veces se comentan en el contexto familiar, en los amigos, en el mismo contexto de la medicina, cuando de pronto alguien requiere ir con el psicólogo, con un psiquiatra. Pero bueno, partimos de un criterio general de 6 emociones básicas. ¿Y eso qué significa? Pues significa que cada vez que experimentamos una sensación hay una respuesta bioquímica del cerebro. Existen áreas del cerebro propiamente del encéfalo. Es muy importante, ya hago una acotación muy breve. El cerebro es la región más grande y más amplia del encéfalo. En realidad el encéfalo pues es toda la estructura que se encuentra al interior del cráneo, que está dividido en 3 partes, que es el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico. El cerebro es la parte más voluminosa y por eso es que a veces se utiliza de manera indistinta el término cerebro cuando en realidad hablamos de todo el encéfalo, de toda la estructura, que están íntimamente vinculadas y se requieren unas de las otras. Pero hay áreas al interior del cerebro que están específicamente enfocadas al aspecto emocional. El sistema límbico, que es una zona que se ubica principalmente, hablamos de los lóbulos temporales, que están ubicados aquí a la altura de las sienes, en donde se ubican estructuras muy específicas, como es el hipocampo. El hipocampo es una estructura, así le denominaron los primeros anatomistas porque consideraron que tenía forma de caballito de mar. La realidad es que yo, a través del estudio de las imágenes, pues se requiere mucha imaginación para encontrarle forma de caballito de mar, pero se le quedó el término. Y esa es un área que está muy vinculada a la memoria y que además presenta muchas conexiones neuronales, de tal manera que los recuerdos y el almacenamiento de toda esa información se conecta con otras áreas del cerebro, fundamentalmente con una denominada amígdala cerebral. Y la amígdala tiene el mismo nombre que estas que se ubican por acá, pero el nombre atiende a que amígdala viene del griego, que significa almendra, y es la forma que tienen estas estructuras cerebrales. Entonces la amígdala es una estructura que se encuentra ahí arribita del hipocampo, que es la responsable de generar todo ese estímulo a través del sistema nervioso para que producir esa sensación emocional. Voy a citar un ejemplo. Cuando experimentamos miedo, el miedo desde la psicología es la interpretación mental de que algo a futuro va a salir mal. Entonces el trabajo lo hace en cuestión de milisegundos, vienen las señales, la amígdala se activa y manda una señal por todo el sistema nervioso periférico hasta llegar a las glándulas suprarrenales que están habilitadas en los riñones para producir una serie de sustancias, entre ellas el cortisol, que es una hormona que lo que hace es darle fuerza muscular al organismo. De ahí que el dicho popular, cuando la gente dice, mira, no sé de dónde saqué fuerza, pero pude quitar la puerta que me estorbaba para salir cuando hubo necesidad de hacerlo, o levantar algo. Muy interesante. Pero la explicación científica es que esa hormona que se produce de manera natural nos da más fuerza muscular para enfrentar las eventualidades cuando el cerebro considera que existe algún tipo de riesgo o de peligro. Okay. El problema no es la hormona como tal que está de forma natural producida, el problema es cuando hay una producción excesiva debido a la falta de gestión emocional provocada por sentimientos. Y los sentimientos son todo tipo de interpretaciones mentales que se producen por razón de estímulos internos y externos. Un sentimiento, cuando hablamos de este término, la gente suele contestar el amor. El amor podría ser tan solo uno de los tantos sentimientos que el ser humano experimenta. En realidad, todas nuestras interpretaciones mentales, una afiliación política, un deporte al cual soy aficionado, una afición en particular, todo ello son sentimientos. Ya el cerebro lo identifica en un contexto de favorable o desfavorable. El cerebro hace una interpretación. Si yo digo una persona me cae mal por la forma en la que actúa, eso es un sentimiento y ese sentimiento va a provocar en mí una emoción y esa emoción va a generar un cambio en mi química hormonal y que va a provocar que yo
despierte una sensación que va a tener un impacto físico en todo mi organismo. No es algo etéreo, no es un pensamiento, no es algo de lo que se hable y que de pronto desaparezca. No, en realidad hay hormonas y neurotransmisores trabajando que pueden provocar cambios importantes en el organismo. Dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores musculares. Incluso hoy se habla, aunque en realidad no es así, se ha referido al estómago como un segundo cerebro, bueno, a todo el tubo digestivo. No es que sea un segundo cerebro, pero hoy sabemos que el tubo digestivo produce sustancias como la serotonina, que no lo hace el cerebro, y la serotonina es una hormona que está muy vinculada a los estados de placer, de tranquilidad, de serenidad. Entonces nos damos cuenta cómo se vinculan los órganos del cuerpo humano y cómo una interpretación mental puede llevar a todo un desequilibrio. ¡Wow! O sea, doctor, a ver, permítame ver si estoy entendiendo bien, también para nuestra comunidad que nos está viendo y que lo pueda entender en términos que sean un poquito más simples, pudiera ser que una interpretación lleva a un sentimiento. Del sentimiento se genera la emoción y esta emoción comienza a producir todas las sustancias químicas cerebrales. Ese sería así como el funcionamiento. De hecho, en todo momento estamos experimentando emociones. En este momento lo estamos haciendo en mayor o menor intensidad, y eso va a depender de las circunstancias y del contexto en el que nos ubicamos. Fantástico. Mi estimado doctor José, regresando de este corte comercial, mi querida comunidad de Change TV, vamos a platicar, vamos a ir profundizando hacia cómo resolver los conflictos emocionales y cómo llevarlos hacia ese punto de prosperidad. Todo esto y mucho más, recuerda, aquí en tu programa favorito, Noches de Café con Arturo Alcántara, todos los jueves 7 de la noche. Hola, soy Ani Hernández y con Guadalupe Pintado conduciremos el programa Descúbrete y Empodérate. E invitaremos a diferentes expertos en el área de desarrollo humano y aprenderemos a descubrirnos y empoderarnos. Todos los lunes y los viernes de 11 a 12, recuerda vernos en Change TV. Shalom Alejem, querida comunidad Artitud. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué es de ti? ¿Hacia dónde quieres llegar? Son preguntas poderosas. Si te quedas hasta el final de este video, te voy a enseñar 3 artitips que te van a llevar a construir una mentalidad exitosa. Primer artitip. Hazte preguntas, como las que te hice al principio. ¿Qué tipo de mentalidad tengo? ¿Hacia dónde soy capaz de llegar? ¿Soy capaz de llegar hacia aquella meta para realizar mis sueños? ¿O muy por el contrario, me estoy estancando, me estoy absorbiendo mi propia energía? Comienza a comentarte estas preguntas para poder resolverlas hacia el artitip número 2. Artitip número 2. Ahora que ya te has preguntado, comienza a realizar una lista de qué es lo que quieres cambiar de tu mentalidad y cómo la vas a proyectar hacia afuera. Y con esto llegamos al artitip número 3. Para construir tu mentalidad exitosa es necesario que la ancles a ti, que ancles esas emociones, esos pensamientos positivos en tu vida. Una forma de hacerlo es salte a correr por las mañanas a toda velocidad hasta que llegues a un punto de adrenalina pura y en eso comienza a repetirte todo lo bueno y positivo que quieres para tu vida. A partir de ahí vas a comenzar a generar grandes cambios en tu vida y sobre todo una mentalidad exitosa. Quédate todos los jueves a las 7 de la noche en mi programa Noches de Café con Arturo Alcántara. Esto es a través de Change TV. Y regresamos a tu programa favorito, Noches de Café con Arturo Alcántara. Te recuerdo que hoy estamos tratando el tema de la prosperidad emocional de acuerdo a la neurociencia, un tema de tu sumo interés, así es que espero que estés anotando todo allá en casita. Y regreso con usted, mi estimado doctor en neurociencia José Ramón. Estábamos
platicando hace un ratito y mencionó algo muy importante, la imaginación. No hace mucho yo estaba leyendo un libro de neurociencia precisamente y donde trataba que la imaginación o la creatividad conlleva un aspecto muy importante dentro de las ciencias. ¿Es esto verdad? Absolutamente cierto. De hecho, hoy podemos asegurar diversos estudios que han demostrado esto desde el contexto científico. Teresa Maville en Harvard, por ejemplo, pues nos lleva a deducir que la creatividad es hija de la pasión. ¿Y eso qué significa? Que el entusiasmo que ponemos en las actividades que realizamos permite que las áreas del cerebro puedan aperturarse de una forma muy diferente a lo que podríamos saber o podríamos habernos imaginado. Hay otras áreas del cerebro, por ejemplo, los lóbulos frontales, colocados justamente a esta altura, que es lo que nos distingue de otras especies. Aunque la estructura cerebral puede ser muy parecida, o en los mamíferos y en los vertebrados es muy similar en cuanto a la estructura, el ser humano se distingue porque los lóbulos frontales son los más grandes, están más desarrollados que en cualquier otra especie. Y esos lóbulos están vinculados a la creatividad, al pensamiento abstracto, a la resolución de problemas, a todos estos términos que es lo que nos distingue y que nos lleva finalmente a la toma de decisiones, al razonamiento de esas emociones que percibimos y por consecuencia en la forma como vamos a actuar ante los estímulos. Entonces, en muchas ocasiones no estamos frente a situaciones de tipo no patológico, pero que sí requiere mucha conciencia de lo que estamos realizando para podernos permitir una mayor prosperidad en nuestras vidas, para poder tener más oportunidades. Y a veces creemos que para ser creativos pues se necesita tener 7 másters, o tener 5 doctorados, o tener mucha preparación, y eso es falso. La creatividad es consustancial con el ser humano. Todos los seres humanos somos creativos por naturaleza, solamente que hay quienes creen que realmente no lo son. Y esto también es derivado, lamentablemente, de todas esas creencias y de todo ese condicionamiento mental de lo que aprendimos desde niños y que muchas veces en el contexto familiar, social, escolar y siendo más adultos en el laboral, de pronto nos hemos creído que no somos capaces de desarrollar ciertas aptitudes y eso trae consigo el que pues finalmente no lo logremos. La imaginación, todo, absolutamente todo, al menos ha sido creado en 2 ocasiones. Si hablamos a manera de ejemplo de un teléfono móvil, un teléfono celular, esto para que existiera en un plano físico, primero tuvo que haber pasado por la mente de alguien. Un ingeniero, una persona especializada, imaginó bajo un contexto de investigación cómo podría plantarse un mecanismo de comunicación como los que ahora conocemos. Y luego vino entonces ya la producción, la materialización. Pero lo mismo sucede en nuestras vidas. Si yo pretendo llevar a cabo en mi proyecto de vida el éxito, y que el éxito no es en la riqueza económica, puede ser parte de, pero finalmente el éxito es un término muy amplio. Creo que lo más importante para el ser humano es tener y encontrar el sentido en su vida, poder saber cuál es verdaderamente lo que le mueve para poder contribuir, primero inicialmente con uno mismo y por ello compartirlo con nuestro entorno. Cuando somos creativos, cuando hay esa pasión a lo que hacemos, esas áreas del cerebro que comentaba, los lóbulos frontales y muy en particular un área que se denomina la corteza prefrontal, que es la más especializada en el pensamiento, se apertura y hay muchas conexiones neuronales. Esto trae consigo pues que la forma de procesamiento de la información es cuando de pronto se nos empiezan a ocurrir alternativas distintas y ver soluciones a los problemas a los que no le encontrábamos sentido. Cuando una persona se empeña y pone pasión en lo que hace, verdaderamente a veces no es consciente de la capacidad y del potencial que puede lograr, a veces solamente con un poco de disciplina, con empeño, pero eso sí, con la suficiente pasión para lograr ese propósito. Bien. De hecho, fíjese, doctor José Ramón,
justamente lo que estaba leyendo es de que la creatividad, precisamente, o sea, bueno, mencionaba algo así, como que ya todo, nada es creado, ¿no? O sea, nada se puede crear de la nada, todo ya viene de un procedimiento, pero lo que dice es que la creatividad lleva precisamente a innovar y mejorar cualquier, mencionaba por ejemplo el celular, ¿no? Quien lo inventó, quien lo creó, primero se lo imaginó, lo llevó a una estructura y pues ya ven cómo eran los celulares hace años, ¿no? Se hicieron tabicones. Entonces dice que la creatividad lo que lleva es a mejorar ese aspecto. A alguien más, digo, ya no lo invento porque ya era algo que estaba creado, pero sí lo llevó a una mejora y el resultado lo tenemos hoy en día, que ya son smartphone, touch, ya tiene capacidad de 1000 funciones. Y probablemente habrá quienes dirán, bueno, pues sí, son inventos y son situaciones que han sido propias de algunos personajes, pero si hablamos en un contexto de lo que enfrentamos en nuestro día a día, la creatividad no significa el inventar cosas, no significa el diseñar algo que no exista, significa verdaderamente encontrar el sentido de lo que hacemos. Puede ser desde nuestro propio trabajo hasta niveles de cooperación que verdaderamente nos hace sentir entusiasmados, que nos hace sentir útiles y que pueden, como muy bien lo comentaste, perfeccionar lo ya existente. Probablemente sí, dentro del ámbito de la investigación surjan nuevos conceptos que sean producto del trabajo de en ocasiones de décadas de estudio de investigación, pero no todos van a investigar y no todos van a estudiar en este contexto. No todos van a ser médicos, ni psicólogos, ni abogados, ni antropólogos, pero sí como seres humanos vamos a experimentar una serie de vivencias y decir, ¿cómo puedo yo modificar lo que estoy sintiendo para encontrar ese sentido en mi vida? Para tener una relación de pareja con mayor estabilidad, una buena relación con los padres, con los hijos, a veces con mi jefe en el trabajo, que puede ser una persona a la que verdaderamente a lo mejor no soporto, pero en muchas ocasiones, si no es que en la gran mayoría, hay muchas de las situaciones de los problemas que son subclínicos. ¿Qué significa eso? Que no requieren medicación. A veces las personas necesitamos un empujoncito para poder llevar a este nivel de conciencia y poder generar cambios importantes en mi vida. Claro, y es muy importante que hago esta acotación. Me refiero en las situaciones cuando no existe una patología, cuando existe algún tipo de trastorno o alguna enfermedad. Bueno, el condicionamiento mental pues cambia, ¿verdad? Con pedirle al universo, pues una persona no va a sanar, se requiere todo un proceso terapéutico y médico. Pero en el caso de una persona que no presenta un trastorno, tomar los niveles de conciencia pues pueden ser realmente los detonantes para encontrar ese sentido en la vida. Nada más que hay un detalle: el poder encontrar, el lograr en esa búsqueda y alcanzar toda esa gestión y esa, como le llamara Daniel Goleman, un connotado psicólogo en los Estados Unidos, en un texto que se convirtió en un bestseller, Inteligencia Emocional, es precisamente conocer lo que estamos sintiendo y poder aprender de lo que sentimos para poder entonces comprender a su vez lo que sucede a nuestro alrededor. Hay una frase de Goleman que me encanta y dice: si no entiendes, si no conoces lo que sientes, si no conoces tus emociones y no aprendes a gestionarlas, no importa qué tan inteligente seas, no vas a llegar muy lejos. Podemos tener mucha experiencia laboral, mucho conocimiento académico, pero si una persona no logra entender lo que emocionalmente percibe, una persona emocionalmente bloqueada también está bloqueada mentalmente. No puede haber creatividad cuando no hay gestión emocional. Maravilloso, doctor, todo lo que nos comenta, lo que nos estamos aprendiendo, y vamos hablando de la percepción y de la reacción. Me encantaría saber, neuronas espejo, que si no mal recuerdo es Giacomo Rizzolatti, el investigador que dio origen a las neuronas espejo. Así es, las investigaciones del doctor Giacomo Rizzolatti fueron precisamente el parteaguas en esta investigación, en donde trabajando con una especie de monos, él pudo verificar cómo había respuestas
ante estímulos como si repitiera o pudiese situarse en el lugar de lo que veía, respondiendo a algunos estímulos. Es una investigación que, bueno, le llevó a él y a sus colaboradores muchos años, pero hoy podemos hablar que en el campo del ser humano es lo que podemos generar, porque es un tema muy profundo, grosso modo, pues lo que es la empatía. Y la empatía es un funcionamiento generado precisamente por las neuronas espejo, que implica el colocarme mentalmente en el lugar de otra persona y tratar de entender lo que está sintiendo y lo que está pensando ante la experiencia que está vivenciando. Eso es lo que nos hace humanos, el poder entender y trae consigo el poder colaborar o adyuvar, el poder aportar, porque aunque no estamos experimentando lo que esa persona está viviendo, es cierto que podemos entender y podemos concebir lo que podría estar sintiendo si nosotros estuviésemos en su lugar. Maravilloso. Todo esto vamos a profundizar en el siguiente segmento al regresar de algunos cortes, no sin antes recordarte Noches de Café con Arturo Alcántara. Yo sé que es tu programa favorito y por eso lo vas a ver todos los jueves a las 7 de la noche a través de Change TV. Te recuerdo el tema: prosperidad emocional de acuerdo a la neurociencia, y para eso nos acompaña el doctor José Ramón Calvo, experto en neurociencia. Regresamos de este breve corte. Change TV. Hola, ¿qué tal amigos de Change TV? Yo soy Ibis Neria y esto es Vida y Estilo en el Mundo Racing. Aquí podrás enterarte todo lo que hay previo a una carrera con un piloto, cómo se cuida, cómo se prepara y, ¿por qué no?, a qué se dedica. Esto de 4 a 5 de la tarde todos los jueves en la televisión del cambio. Y hasta aquí, Change TV. Hola, ¿qué tal? Les saluda el doctor Adelaide Olivares Codallos, el liposcultor de las estrellas, teniendo como experiencia más de 9 años en lo que se refiere a cirugía estética, médico cirujano, maestro liposcultor, conferencista internacional, con varios reconocimientos, miembro del Colegio de Liposcultores. Vamos a iniciar un programa por Change TV que se va a nombrar El Cuerpo y la Belleza. Vamos a tener diversos invitados en nutrición, en metabolismo, en endocrinología, en neurocirugía, todo para que tú estés mejor. Recordad un poquito que la belleza está implícita en la salud de cada uno de nosotros. Si un paciente metabólicamente está bien, físicamente va a estar bien y estéticamente por consiguiente va a estar mejor. Y sin olvidar que la anatomía o la morfología va a estar mejor. Todos y cada uno de nosotros dense una oportunidad para que nosotros podamos cambiar tanto metabólicamente, físicamente y estéticamente. No olvides por vernos por Change TV. Hola y bienvenidos a esto que es lo mejor del fútbol y videojuegos. Yo soy Iker y estas cápsulas las van a poder encontrar en Change TV todos los sábados a las 10 de la mañana. No te lo pierdas. Vamos a empezar con las noticias más relevantes del fútbol y videojuegos. Nos vemos el sábado. Regresamos a Noches de Café con Arturo Alcántara, tu programa favorito de todos los jueves a las 7 de la noche. Y regresamos con el tema prosperidad emocional de acuerdo a la neurociencia. Doctor José Ramón, por favor, prosigamos. Retomando lo que comentábamos anteriormente, Arturo, la empatía, muy vinculado desde el aspecto de la neurofisiología, las neuronas espejo, pues es ya traducido desde la psicología a eso, como mencionábamos, de ponernos mentalmente en la posición de otra persona. Y eso, desde luego, que también nos distingue como seres humanos al tener esa capacidad, aunque se sabe que también se comparte con otras especies. Pero bueno, nosotros al tener desarrollada la parte de la conciencia de una forma más amplia, pues eso nos llevaría a deducir que somos más capaces de poder entender a nuestro contexto social, de ser más responsables a lo que compartimos con las demás personas
pero muchas veces no sucede así. Hemos estado atravesando, si bien es cierto a lo largo de la historia pues ha existido esto, también lo es que tal vez por la información que hoy es más accesible a través de los medios electrónicos, pues vemos todo lo que sucede en las calles, en la sociedad en general, y de pronto pareciera que a la sociedad no le importa lo que sucede en algunos sectores. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa con la empatía? ¿Qué pasa justamente con esa condición natural del ser humano de ser indiferente ante lo que sucede con los prójimos, con otras personas? Pero no vayamos tan lejos. A veces esa indiferencia se presenta en nuestro entorno inmediato, con la misma familia, con las amistades, con compañeros de trabajo, y decir, como no es mi problema, pues entonces yo no me meto, no aporto, pero tampoco siento nada. ¿Sí? Y eso es muy importante tomarlo en consideración. Sí, totalmente, doctor. Entonces, fíjese, aquí acaba de tocar un punto muy importante. Si ya incluso hasta por la neurociencia está comprobado la empatía a través de las neuronas espejo, y en la actualidad vemos un sinfín de problemas que pareciera que a la gente pues le es indiferente, ¿no? Ese colocarse mentalmente en el lugar de otra persona, pues entonces hay una gran indiferencia que pudiéramos llamar apatía. ¿Cómo es que llegamos a este punto? Y fíjate, la apatía es algo sumamente interesante. La apatía, que además desde su definición etimológica, fíjate, parte de dos conceptos radicalmente distintos. Apatía viene del griego apatia, que por un lado significa impasibilidad del ánimo, imperturbabilidad del ánimo frente a las dificultades. Es un concepto tan maravilloso, tan trabajado por los estoicos desde la época de Zenón y después por Séneca. Un hombre que entendía que esa ecuanimidad, esa tranquilidad, serenidad era clave para la felicidad. Pero ese no es el concepto. El concepto es justamente el otro, que es opuesto, que es lo que podríamos denominar la dejadez, la indiferencia, la falta de energía, la falta de entusiasmo, la falta de motivación. ¿Y cuáles son las causas de esa apatía? ¿Sí? El primer punto, pues, es, como decíamos, la indiferencia. Uno de los aspectos que lleva de las causas es el no saber, es decir, la falta de conocimiento. ¿Sí? Esa indiferencia por no aprender, por no leer, por no compartir, por no estudiar un poquito, por indagar. Siempre lo he dicho, no se necesita ser neurocientífico para entender y aprender un poquito de cómo funciona nuestro propio cerebro. Eso de verdad, para la gente que nos está acompañando, de verdad, el conocer un poquito los mecanismos biológicos de nuestro cerebro nos puede ayudar a entender mejor cómo nos sentimos, cómo se provocan esos estados y por qué de pronto nos atoramos ante ciertas problemáticas o situaciones de la vida. Hay muchas experiencias cuando una persona está atravesando en un duelo, la pérdida de un ser querido, una ruptura de una relación o de un trabajo incluso, ¿sí? Atraviesa por un estado de duelo en donde es muy común que la familia, los amigos le digan, pues ya Arturo, supéralo, ¿no? Ya diviértete, sal a otro lado, haz otras cosas. No, no funciona así. En ese momento, la persona que está experimentando eso es lo peor que le pueda estar pasando en su vida. En ese momento es lo peor que le pueda estar aconteciendo. Incluso hasta peor que a otras personas, ¿no? Se siente incluso hasta yo soy el único que está mal. Efectivamente, el cerebro se condiciona a una situación en donde uno literalmente es la víctima de las circunstancias, y si bien es cierto, no hay que tenerle miedo al término víctima, porque víctima es precisamente cuando pues estás padeciendo la consecuencia, el sufrimiento de algún acto, ya sea provocado por ti mismo o provocado por alguien más. No hay que tenerle miedo a ese término, ni tampoco mal empleado, te estás victimizando, no, en realidad estamos... Es la víctima de tus... Exactamente, ¿no? Sí. Tú mismo te provocas ese sufrimiento, no es cierto. No. Hay que entender y hay que reconocer que a veces el término se refiere al estado en el que estamos atravesando por esa eventualidad, tanto interna como algún estímulo exterior, y reconocerlo va a ser precisamente lo que nos va a ayudar a un inicio, de inicio es lo que nos va a ayudar a
un proceso de recuperación. Entonces es cuando hay que enfrentarnos, aun y cuando no sintamos, aun y cuando consideremos que no sirve de nada lo que estamos haciendo, hay que intentarlo, porque muchas veces decimos, ¿para qué hago esto? ¿Para qué voy con el psicólogo? ¿Para qué voy con el médico? ¿Para qué tomo un proceso terapéutico? No sirve de nada. Pero ¿cómo no va a servir? De hecho es lo único que sirve. El cerebro requiere de un constante proceso de repetición, para generar redes neuronales, que hoy es lo que se conoce como neuroplasticidad, y de esa manera el aprendizaje pueda, incluso en la edad adulta, generar nuevas conexiones neuronales que nos lleven a estados de conciencia superiores a los que teníamos con antelación. Entonces, ese proceso implica que muchas veces nos enfrentemos a nuestros propios estados emocionales, y hay mucha gente que no está dispuesta a pagar la factura porque implica un poquito de sufrimiento. Pero de verdad, ojalá existiera un fármaco, una pastilla, un método en el que dijera vas a sanar mañana sin tener que sufrirle un poquito lo que vives. Tampoco hay que ver el sufrimiento como algo que nos deba dar miedo, sino como un parteaguas para poder sanar y comenzar un proceso que nos permita llevar esa experiencia a un aprendizaje. Y una vez que el cerebro lo asimila como un aprendizaje, créeme que la buena noticia es que el cerebro mismo se rehúsa a regresar a lo anterior. Entonces la mente comienza, el cerebro comienza a volverse más creativo, a buscar nuevas alternativas, y de esta forma pues nos brinda mejores expectativas de vida, pero algo muy interesante. Esto se impacta derivado precisamente de las neuronas espejo. Un día le preguntaban a uno de mis profesores, el doctor Mario Alonso Puig, le preguntaban, doctor, ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos o los alumnos de la escuela hagan frente a sus miedos? Y él respondió, viendo cómo nosotros nos enfrentamos a los nuestros. Entonces la mejor forma, ahora sí el dicho popular, es predicar con el ejemplo. Ok, fantástico, doctor José Ramón Calvo. Maravilloso todo lo que nos está compartiendo, sin duda gran aprendizaje, y yo creo que si tú lo estás viendo pues es porque estás ampliando tu contexto, tu conocimiento, y a partir de aquí vas a generarte nuevas acciones, ¿no? Como el hecho de investigar, aprender, vamos a investigar, vamos a ponernos en este ámbito de la lectura acerca de la neurociencia para poder comprendernos mejor como seres humanos y cómo actuar ante estas adversidades. Mi estimado doctor, vamos a ir cerrando este programa, no sin antes me encantaría que nos compartiera aquellas personas que están pasando por un mal estado emocional, por la apatía, por situaciones externas o internas, cómo pueden llegar a esa resolución. Ya mencionó la terapia, ya mencionó la lectura para autoconocernos. ¿Qué más? ¿Cómo darle solución? Y como comentaba yo hace unos momentos, primero el poder tomar conciencia de no tener miedo a reconocer que nos estamos sintiendo tristes, que estamos experimentando frustración, y reconocer que probablemente debamos acudir a un profesional que nos ayude en este proceso. Sí, no ver al psicólogo, no ver al psiquiatra como algo extremo de decir no voy porque pues no estoy loco, digo, lo refiero así porque es la frase más común que se utiliza. No es para las personas que están enfermas, es precisamente para las personas que quieren sanar, tanto desde el aspecto biológico, aquellas que requieren un tratamiento incluso farmacológico, como aquellas que requieren ese empujoncito, esa apertura de conciencia para mejorar de manera general todos los aspectos de su vida, y eso va a traer consigo otros resultados. No hay que tenerle miedo a lo que sentimos, no hay que sentirnos mal por ello. Afortunadamente, o también la psicología ha crecido de manera muy importante de la mano con la neurociencia, y hoy los procedimientos terapéuticos son diferentes. Ya no es el clásico acostarse en el diván, platicar todo lo que sucedía desde niño. Una y otra vez, ¿no? Exactamente. Y la gente dice, bueno, no voy al psicólogo y mucho menos pagar por algo en el que solamente me está escuchando. Yo quiero una forma de resolver el problema. No, hoy existen alternativas. Lo primero es reconocer lo que estamos experimentando y en el caso necesario, pues acudir con el experto. Hay literatura muy interesante
Un libro de autoayuda no es por sí solo una referencia que me va a permitir sanar, pero sí puede ser un indicativo para comenzar. Un libro puede ser una inspiración, una persona puede ser una inspiración, no hay que tenerle miedo. Algo muy valiente es reconocer lo que estamos sintiendo y buscar apoyo. Maravilloso. Doctor, rápidamente, redes sociales, ¿dónde lo pueden encontrar? Mira, en Facebook, en lo personal, aparezco como José Racalvo, en lo Ok. personal ahí me pueden encontrar, pero bueno, también están las redes sociales del Consejo Mexicano de Neurociencias, Bien. ahí aparece con ese nombre, y nuestra página web también, www.consejomexicanodenineurociencias.org. Maravilloso. Aquí van a estar apareciendo sus redes sociales. Doctor, ha sido todo un placer, todo un honor, de verdad, tenerlo aquí. Me ha dejado mucho aprendizaje y estoy seguro que no nada más a mí, también a todos nuestros televidentes a través de Change TV. Recuerda seguirnos todos los jueves a las 7 de la noche en tu programa favorito, Noches de Café con Arturo Alcántara. Nos vemos, hasta la próxima.